Comenzamos con datos y estadísticas de ProGol de fin de semana por tu canal ProGol Pro 7. Bueno, aquí está la mascarilla ProGol Pro 7, los 6 fijos y 8 dobles de la semana pasada. Y a un lado el total de los encuentros con tu resultado. Ya podemos observar que tuvimos 8 buenas y tuvimos 5 descalabros. No tuvimos un premio en esta semana que pasó. Nos quedamos con solamente 2. Le alcancé un premio, pero vamos a ver cómo ya no se lleva la bolsa acumulada de esta semana. Comenzamos con la Liga MX, ya con la fiesta grande, Pumas contra Chivas. Un Pumas que tiene 2 victorias, un empate y 2 derrotas. Chivas de sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias y 2 derrotas. Pumas como local lleva 4 victorias y solamente ha perdido una vez, mientras que Chivas de visita lleva 2 victorias, un empate y 2 derrotas. En los últimos 5 juegos entre estos dos equipos, una victoria para Pumas, ninguna vez han empatado y 4 victorias para Chivas. Su último juego fue el 11 de noviembre de 2023, en la cual Pumas le ganó a Chivas 1-0. Para este encuentro me voy con el local. Siguiente partido, Cancún contra Atlante de la Liga Expansión MX. Cancún, de sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, 2 derrotas, mientras que el equipo de Atlante de sus últimos 5 juegos lleva 4 victorias y una sola derrota. Cancún de local 5 victorias, Atlante de visita lleva 3 victorias y 2 derrotas. En los últimos 5 juegos entre estos dos equipos, una victoria para Cancún, un empate para ambos equipos y 3 victorias para Atlante. Su último juego fue el 26 de octubre de 2023, en la cual Cancún le ganó a Atlante 1-0. Para este encuentro me voy con el local. Barcelona contra Atlético de Madrid, de la Liga de España. Barcelona lleva 2 victorias, un empate y 2 derrotas, mientras que Atlético de Madrid, de sus últimos 5 juegos, lleva 4 victorias y una sola derrota. Barcelona, de local, 4 victorias y una sola derrota. Atlético de Madrid, de visita, lleva 2 victorias, 2 empates y una sola derrota. En los últimos 5 juegos entre estos dos equipos, 3 victorias para Barcelona, un empate para ambos equipos y una victoria para Atlético de Madrid. Su último juego fue el 23 de abril de 2023, en la cual Barcelona le ganó a Atlético de Madrid 1-0. Para este encuentro me voy con el local. Nottingham contra el Everton de la Liga de Premier de Inglaterra. Nottingham de sus últimos 5 juegos lleva una victoria, un empate y 3 derrotas. Everton de sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, un empate y una sola. Nottingham de local, una victoria, 3 empates y una sola derrota. Mientras que el equipo de visita, el Everton, lleva 4 victorias y una sola derrota. En los últimos 5 juegos entre estos dos equipos, una victoria para Nottingham, 2 veces han empatado y 2 victorias para Everton. Su último juego fue el 5 de marzo de 2023. Ambos equipos empataron 2-2. Para este encuentro, local visita. Borussia contra el Hoffenheim de la Liga Alemana. Borussia de sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, un empate y una sola derrota, mientras que el equipo de Hoffenheim lleva una victoria, 2 empates y 2 derrotas. Borussia de local lleva 4 victorias y una sola derrota. Hoffenheim de visita 3 victorias, un empate y una sola derrota. En los últimos 5 enfrentamientos entre estos dos equipos, 3 victorias para Borussia, un empate para los equipos y una victoria para Hoffenheim. Su último juego fue el 28 de enero de 2023, en la cual Borussia le ganó a Hoffenheim 4-1. Local visita para este encuentro. Siguiente partido.
Bochum contra Wolfsburgo. Bochum en sus últimos 5 juegos lleva una victoria, 3 empates y una sola derrota, mientras que el equipo de Wolfsburgo de sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, un empate y 2 derrotas. Bochum de local lleva 4 empates y una sola derrota, mientras que el equipo de Wolfsburgo de visita lleva 5 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos entre estos dos equipos, una victoria para Bochum. Ninguna vez han empatado y 3 victorias para Wolfsburgo. Su último juego fue el 22 de abril de 2023, en la cual Wolfsburgo le ganó a Bochum 5-1. Empate para este partido. Siguiente partido, Mainz contra Pittsburgh. Mainz en sus últimos 5 juegos lleva una victoria, 3 empates y una sola derrota. Pittsburgh de sus últimos 5 juegos lleva una victoria, 2 empates, 2 derrotas. Mainz de local, 2 victorias, 3 derrotas. Pittsburgh visita, lleva una victoria, un empate y 3 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos entre estos dos equipos, una victoria para Mainz, 3 veces han empatado y una victoria para Pittsburgh. Su último juego fue el 19 de marzo de 2023. Ambos equipos se empataron 1-1. Para este encuentro, local visita. Siguiente partido, Leipzig contra Bolonia de la Liga. Bueno, el Leipzig lleva solamente 2 empates y 3 derrotas de sus últimos 5 juegos, mientras que Bolonia de sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, un empate y una sola derrota. Como local, Leicester lleva 2 empates y 3 derrotas. Bolonia de visita lleva 4 empates y una sola derrota. Muy mal estos dos equipos. En los últimos 5 enfrentamientos, 0 victorias para Leicester, un empate para ambos equipos y 4 victorias para Bolonia. Su último juego fue el 4 de junio del 2023, en la cual Bolonia le ganó a Leicester 3-2. Para este encuentro me voy con el empate y visita. Nápoles contra Inter de Milán. Nápoles en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 2 empates y una sola derrota, mientras que el equipo de Inter de Milán de sus últimos 5 juegos lleva 4 victorias y un solo empate. Nápoles de local, 2 empates y 3 derrotas. Inter de Milán de visita, 4 victorias y un solo empate. En los últimos 5 enfrentamientos entre estos dos equipos, una victoria para Nápoles, 2 veces han empatado y 2 victorias para el Inter de Milán. Su último juego fue el 21 de mayo de 2023, en la cual Nápoles le ganó al Inter 3-1. Para este encuentro me voy con la visita. Siguiente partido, Volendam contra Zwolle de la Liga de Holanda. Volendam de sus últimos 5 juegos lleva un empate y 4 derrotas, mientras que el equipo de Zwolle de sus últimos 5 juegos lleva una victoria, un empate y 3 derrotas. Volendam de local lleva 2 victorias, un empate y 2 derrotas. Zwolle de visita lleva una victoria, un empate y 3 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos entre estos dos equipos, una victoria para Volendam, 2 veces han empatado y 2 victorias para Zwolle. Su último juego fue el 8 de julio del 2021, en la cual Volendam le ganó a Zwolle 2-0. Para este encuentro me voy con el empate. Siguiente partido, Feyenoord contra el PSV. Feyenoord de sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, 2 derrotas. PSV de sus últimos 5 juegos lleva 4 victorias y una sola derrota. Feyenoord de local 5 victorias. PSV de visita 4 victorias y un solo empate. En los últimos 5 enfrentamientos entre estos dos equipos, una victoria para el Feyenoord, 2 veces han empatado y 2 victorias para el PSV. Su último juego fue el 4 de agosto de 2023, en la cual PSV le ganó a Feyenoord 1-0.
Local visita para este encuentro. Farense contra Victoria de la Liga de Portugal. Farense de sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, 2 derrotas. Victoria de sus últimos 5 juegos 3 victorias y 2 derrotas. Farense de local 3 victorias, 1 empate y 1 sola derrota. Victoria de visita 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos entre estos dos equipos, 0 victorias para Farense. 2 veces han empatado y 3 victorias para Victoria. Su último juego fue el 6 de mayo del 2021, en la cual ambos equipos empataron 2-2. En los últimos 5 enfrentamientos entre estos dos equipos, 0 victorias para Farense. 2 veces han empatado y contra victorias de la Liga de Rusia. El último juego fue el 6 de mayo lleva 2 victorias, 2 empates y 1 sola derrota. 2-2. Zenit de sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, 1 empate y 1 sola derrota. Entre estos dos equipos, 0 victorias para Farense, 2 empates, han empatado y 3 victorias, 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas. Juego fue el 6 de mayo. Los últimos 5 enfrentamientos entre estos dos equipos, 1 victoria para Lokomotiv, 1 empate para ambos equipos y 3 victorias. En los últimos 5 enfrentamientos entre estos dos equipos, 0 victorias para Farense. Septiembre del 2023 han empatado y 3 victorias para le ganó a Zenit. Su último juego fue el 6 de mayo del 2021. Local visita para este encuentro se empataron 2-2. Genk contra Genk de la Liga de Bélgica. Genk en sus 0 victorias juegos lleva 2 victorias, 1 empate, 2 derrotas, mientras que el equipo de Genk de sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, 2 empates. En la cual ambos equipos empataron 2 victorias, 3 empates. Genk de visita 3 victorias, en los últimos 5 enfrentamientos entre todos los equipos, 0 victorias para Farense. 2 veces han empatado. En los últimos 5 enfrentamientos entre estos dos equipos, 3 victorias para Genk. El juego fue el 6 de mayo del 2021. Una victoria para Genk. El último juego fue el 8 de octubre de 2023. En la cual ambos equipos empataron enfrentamientos entre estos dos equipos, 0 victorias para Farense. Empate, visita para este encuentro. Han empatado y 3 victorias para Victoria. Su último juego fue el 6 de mayo del 2021, en la cual ambos equipos empataron 2-2. En los últimos 5 enfrentamientos entre estos dos equipos, 0 victorias para Farense. 2 veces han empatado y 3 victorias para Victoria. Su último juego fue el 6 de mayo del 2021, en la cual ambos equipos empataron 2-2. En los últimos 5 enfrentamientos entre estos dos equipos, 0 victorias para Farense. 2 veces han empatado y 3 victorias para Victoria. Su último juego fue el 6 de mayo del 2021, en la cual ambos equipos empataron 2-2. En los últimos 5 enfrentamientos entre estos dos equipos, 0 victorias para Farense. 2 veces han empatado y 3 victorias para Victoria. Su último juego fue el 6 de mayo del 2021, en la cual ambos equipos empataron 2-2. En los últimos 5 enfrentamientos entre estos dos equipos, 0 victorias para Farense. 2 veces han empatado y 3 victorias para Victoria. Su último juego fue el 6 de mayo del 2021, en la cual ambos equipos empataron 2-2. En los últimos 5 enfrentamientos entre estos dos equipos, 0 victorias para Farense. Los invito a suscribirse y a compartir su canal ProGol Pro 7, en la cual daremos análisis y datos de las finales de media semana, fin de semana y revancha de ProGol. Los equipos empataron 2-2. En los últimos 5 enfrentamientos entre estos dos equipos, 0 victorias para Farense. 2 veces han empatado y 3 victorias para Victoria. Su último juego fue el 6 de mayo del 2021.